de cara, por ejemplo, a elegir el conjunto de repeticiones que tenemos que usar para perder grasa corporal, tenemos que hacer primero una clasificación del estímulo que vamos a tener en el músculo, de la fatiga que va a generar en el músculo y del estrés que va a generar en el músculo, ¿vale? Dijimos que cuando buscamos ganar fuerza, 2/3 o 3/4 del volumen total que hagamos iban a estar en un rango de entre 1 y 6 repeticiones. Dijimos que si tu objetivo, por ejemplo, es la ganancia de masa muscular, el rango principal iba a ser entre un 6-12 repeticiones más o menos como punto principal. Y el error consiste en que la gente piensa que si tu objetivo es perder grasa corporal, tienes que focalizarte sobre todo en un rango de entre 12 y 20 repeticiones. ¿Cuántos y cuántas de los que estéis aquí en algún momento habéis escuchado a alguien, a un amigo por ejemplo, no, es que para hacer una pérdida de grasa tienes que hacer muchas repeticiones con mucho peso? Ponme un sí en los comentarios si has escuchado esto alguna vez. Bueno, pues es mentira, ¿vale? Es mentira. Por ejemplo, vamos a entenderlo. Imagínate, haces un trabajo a 1, 2, 3, 4, 5 o 6 repeticiones. ¿Cuánto estímulo genera esto en el músculo? Bueno, genera un estímulo aceptable. Vamos a hablar de 2 unidades arbitrarias, por ejemplo. De 2 unidades. Está bien. ¿Cuánta fatiga genera un trabajo a estas repeticiones en el músculo? Bueno, genera una fatiga importante a nivel nervioso, una fatiga importante a nivel articular, vale. Pero ¿cuánto estrés genera a nivel articular? Genera un estrés bastante grande a nivel articular. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa? Que si hacemos un trabajo de entre 12 y 20 repeticiones, ¿cuánto estímulo generamos en el músculo? Pues evidentemente, bastante estímulo. ¿Qué es lo que pasa? Que ¿cuánta fatiga generamos en el músculo? Bastante fatiga. ¿Y cuánto estrés generamos a nivel articular? Pues bueno, en este caso muy poquito, porque al final es un trabajo mucho más ligero. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando hacemos un trabajo de entre 6, 12, 13, 8, 9, 10 repeticiones, ¿vale? Nos encontramos, primero, con un gran estímulo a nivel muscular. Es un trabajo que, como vimos antes, es un trabajo muy interesante para la hipertrofia muscular porque genera una gran respuesta muscular. Nos encontramos que a nivel de fatiga no genera una fatiga muy grande. Genera una fatiga aceptable, tolerable, está bien. ¿Y qué es lo que pasa? Que a nivel de estrés articular tampoco genera un estrés demasiado grande. Por lo tanto, los rangos en los que tenemos que movernos para mantener al máximo la masa muscular son muy parecidos a los que tenemos que movernos cuando buscamos ganar masa muscular. Porque tenemos un muy buen estímulo a nivel muscular, una fatiga tolerable y aceptable a nivel periférico, a nivel, como dijimos, nervioso, a nivel de daño muscular es tolerable, está bien, y el estrés articular es tolerable también. Es decir, no es como hacer un 1RM, un levantamiento súper pesado, sino que es tolerable. Bien, por lo tanto, es un mito el pensar que para ganar masa muscular tenemos que centrarnos en un rango súper amplio de repeticiones. Y tampoco tenemos por qué centrarnos en un rango muy pesado en cuanto a repeticiones. Nos centraremos sobre todo en un trabajo que se parece mucho al trabajo de hipertrofia muscular. Evidentemente, podemos complementarlo, podemos compaginarlo. Es decir, podemos hacer, por ejemplo, pues como hablamos también de los 2/3 o 3/4, meter algún trabajo extra que sea con un poquito más de repeticiones, o otro trabajo que sea un poquito más orientado a la fuerza, pero lo prioritario tiene que ser aquí. Lo importante tiene que ser aquí, ¿vale? Vamos a hablar, si te parece bien, de los ejercicios que podemos emplear para hacerlo. Ya hemos visto que tenemos diferentes tipos de ejercicios. Hemos hablado de opciones que tenemos, por ejemplo, en cuanto al cardio, y hemos visto que puede ser moderado, de alta intensidad, hemos visto que al final se trata de adherencia, no se trata de elegir uno u otro por modas, aunque sí que es verdad que el HIIT pues tiene más respuesta a nivel de catecolaminas, más respuesta hormonal, pero es que no es tan relevante como solemos pensar, ¿vale? Y hemos visto que el foco estaba en la ganancia de masa muscular, estaba en el trabajo en la masa muscular, en las cargas. Y aquí está el meollo. Repito, en este trabajo por cargas, esto es en lo que tenemos que centrarnos, en este rango es el que tenemos que centrarnos. Y en cuanto al volumen, ya lo hemos visto antes, ¿vale?
Sí que es verdad que no es lo mismo, por ejemplo, estar en un superávit calórico, comiendo mucho, subiendo de peso, ganando masa muscular, que estar en déficit. Es decir, que seguramente el volumen de entrenamiento tengamos que ajustarlo, tengamos que tocarlo. Si, por ejemplo, tú en volumen estabas trabajando con 10 o 15 series semanales por grupo muscular, pues a lo mejor ahora tienes que reducirlo porque no te recuperas, está bien. O esparcir las sesiones, aumentar la frecuencia, está bien. Lo que importa es ajustarlo en base a tu caso en concreto. ¿Cómo planteamos el trabajo con cargas? Pues mira, primero tenemos que saber que hay ejercicios multiarticulares. Dentro de estos ejercicios multiarticulares podemos hacer diferentes categorías o diferentes clasificaciones. Por ejemplo, ejercicios multiarticulares que generen una gran demanda y una gran carga nerviosa, una gran fatiga, por ejemplo, un peso muerto, una sentadilla, hacer trabajos de halterofilia, son trabajos que generan una fatiga muy grande y que realmente pues, son muy demandantes a nivel nervioso, a nivel, en todos los sentidos, son muy demandantes, ¿vale? O sea, podemos hablar también de grupos muy grandes. Bueno, no lo pongo porque no me va a entrar, ¿bien? Después también, evidentemente, podemos clasificar estos multiarticulares como ejercicios que son multiarticulares, pero que no son tan demandantes. La demanda es moderada a alta. Por ejemplo, un press de banca, venga, voy a apuntarlo, que es que si no, al final no me puedo estar quieto. Venga, voy a apuntarlo. Multiarticulares, vamos a poner, por ejemplo, de gran demanda. De demanda moderada a alta. De gran demanda, por ejemplo, tenemos el peso muerto, la sentadilla, ejercicios de halterofilia y todo eso. Vamos a poner moderada, media, demanda. Por ejemplo, si hablamos de un press de banca, un remo, unas dominadas, etc. También podemos hablar de variantes de estos multiarticulares. Por ejemplo, un peso muerto muy pesado, es un ejercicio súper demandante, pero una variante como por ejemplo el peso muerto romano o peso muerto con piernas rígidas es una variante que a mí por ejemplo me gusta mucho de cara a la ganancia de masa muscular. No es tan demandante como el peso muerto normal, tan pesado, pero es muy demandante y es muy bueno a nivel de estímulo muscular, ¿vale? Después también, por ejemplo, tendríamos ejercicios multiarticulares que son multiarticulares, pero hay una estabilización externa. Por ejemplo, si hablamos de multipower, por poner un ejemplo. Es decir, ¿vale? Haces una sentadilla, haces un trabajo con remo, haces un trabajo de press de banca, pero es un poco menos demandante porque va guiado, ¿bien? Por supuesto, podríamos hablar también de ejercicios multiarticulares en máquina, con poleas, con cables, etcétera, 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 ¿bien? Si os fijáis, hemos ido de más demanda a menos demanda. Primero, grandes ejercicios, peso muerto, sentadilla, arrancadas, cargadas, lo que sea. Menos demanda, press de banca, remo, dominadas, press militar. Multiarticulares con cierta estabilización, en multipower, por ejemplo, por ponerte un ejemplo. En máquinas, en cables, en poleas, ejercicios guiados donde estás sentado, ¿bien? Y esto nos permite trabajar con un rango de ejercicios multiarticulares, pero con diferentes grados de gasto energético, con diferentes grados de fatiga que me va a generar. Y esta parte es súper importante. ¿Por qué te cuento todo esto? Decir, David, vamos a lo práctico, venga, quiero la información. Tranquilo, es importante que entiendas esto, porque cuando estás en un déficit energético, no puedes poner tu foco principal en ejercicios que generen una gran demanda. No puedes poner tu foco principal en ejercicios que te dejen reventado, porque ya estás reventado de por sí. Ya tienes una energía bastante bajita. ¿Bien? Entonces, ¿qué haremos? Principalmente pondremos el foco en ejercicios multiarticulares en los cuales haya cierta ayuda en la estabilización. Por ejemplo, pues trabajaremos en multipower, con ciertas máquinas. Eso te va a ayudar a trabajar la musculatura y sentirla muy bien, pero sin tanto agotamiento, como sería, por ejemplo, hacer una sentadilla o hacer un peso muerto, ¿vale? Y después, el resto de porcentajes, pues sería centrarnos con un porcentaje mucho más chiquitito en ejercicios que sean multiarticulares y principalmente de demanda intermedia o más bien moderada. Moderada, alta, tipo press de banca o remo, ¿bien? Esto es la parte de multiarticulares. Y por otro lado, tenemos los monoarticulares.
¿Cuáles son los monoarticulares? Pues por ejemplo, hacer un curl de bíceps, hacer una máquina concreta de curl concentrado. En este caso en concreto pues pasa igual. Tenemos por un lado monoarticulares pues que son con peso libre y monoarticulados que podemos usar con un trabajo más guiado. ¿Qué es lo que yo haría? ¿Qué es lo que yo haría? Yo me centraría, en primer lugar, en un trabajo que implique grandes grupos musculares, ¿vale? Pero con cierta ayuda en la estabilización, para no acabar reventado. En segundo lugar, complementaría con ejercicios monoarticulares que permitan focalizar bien los músculos objetivos que queremos potenciar. Y en tercer lugar, como parte súper poco importante, o quizá menos importante, metería algún ejercicio con una demanda un poquito más alta. Pero el foco principal, para definir, no es hacer una sentadilla o hacer un peso muerto, no puede ser el foco principal, porque son ejercicios muy grandes, pero también son bastante poco específicos, entonces no es lo más inteligente. Repito, primero, ejercicios grandes, pero vamos a ayudarnos pues, de esta parte más estabilizadora, para que nos cueste menos esfuerzo, entre comillas, no está bien elegida la palabra. En segundo lugar, enfatizamos con ejercicios monoarticulares, y en tercer lugar, ejercicios que puedan ser más demandantes, con un porcentaje mucho más chiquito en la sesión, orientados, por ejemplo, pues a ciertos ejercicios que a lo mejor te gustan en este sentido.